Perfecto. Hola, otra vez estoy con mis amigos José Antonio Valdés Peña, el mejor crítico de cine de México, y Muchas gracias. Adrián Ruiz de Chávez, doctor en filosofía y otros títulos que no se van a mencionar. Y hoy vamos a hablar de Chespirito. Vamos a hablar de Roberto Gómez Bolaños, vamos a hablar un poco de lo que pensamos, del humor, de la serie que fue creada por su hijo Roberto Gómez Fernández. Esta serie consta de 8 capítulos desde 1950 a 1980 y está basada en el libro Sin querer queriendo que escribió Roberto Gómez Bolaños. Así es. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues si quieren yo me arranco, compañeros, pues muchas gracias por la reunión, a nuestro público que nos esté viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora esté viendo este video. Pues bueno, efectivamente, pues hoy nos reunimos para platicar acerca pues del legado artístico de Roberto Gómez Bolaños, de una serie de televisión, bueno, no, pues una serie ahora miniserie o bioserie, como se les llama, de pues un personaje muy importante y que como hace un poquito, minutos antes de entrar a la grabación, Adrián comentaba, las redes sociales en este momento están repletas de información acerca de Roberto Gómez Bolaños y bueno, pues de todo ese equipo que mantuvo durante muchos años con idas, venidas y diferentes momentos, pero que finalmente marcan una historia de la televisión en México, del impacto de la televisión en el mundo. Y pues me da mucho gusto estar contigo, Clau, y con Adrián, desde luego. ¿Tú, Adrián? Hola, pues, ¿cómo les va? Un gusto estar aquí. Chespirito es un fenómeno muy impresionante. A ver, desde luego, pues, todo el mundo ha visto el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, a los Caquitos y al Lucas y al Chaparrón, que a mí me encantaban. Pero, a ver, fue un fenómeno para la televisión mexicana. Ujú. Por ahí en alguna entrevista de las miles que hay por todos lados, una explosión en redes brutal. Creo que Florinda Mesa decía, es que Televisa le debe más a Chespirito que Chespirito a Televisa. Y a lo mejor no es tan exagerado, digo, habría que poner Ujú. otras cosas, ¿no? Pero Chespirito es el que abre, digamos, la cancha para la internacionalización de Televisa. Y cuando uno, a ver, por ejemplo, conozco gente que dice, "Ah, es que es un humor muy tonto, ¿no? Entonces, y luego hay quien dice, es que es un humor muy corriente, ¿no? Pues mira, será lo que sea, pero el programa lo ven en Japón, en Corea, en Ucrania, en Rusia, en Ujú. Turquía, desde luego en toda América Latina, en Estados Unidos. Es un fenómeno que es muy impresionante. Y pensando, preguntándose uno por qué. Bueno, es que en efecto es un humor como muy sano, a lo mejor de gags muy simples, muy repetitivos, algunos en el Chavo y en el Chapulín. Pero ahora, preparando este programa, pues, me he puesto a ver que afortunadamente es fácil ver estos programas en YouTube, ¿no? Hay una Ujú. como colección de programas, dura como 4 horas. Entonces, bueno, Sí, es que es inevitable reírse, claro. aunque ya sabes que va el escobazo al señor Barriga y la cachetada a don Ramón, y no contaban con mi astucia y se va a tropezar el Chapulín Colorado. Pero hay un ingenio muy sutil. Y entonces me parece que es muy interesante el caso y ya me cayó ¿no? En un Y, primer saque, pero y qué bueno que eh, hiciste este programa, Claudia. Muchas gracias. y Pues además, la gente que dice que es un humor vulgar, burdo, tonto, pues es la misma gente que se ríe con la familia Derbez, ¿no?
Entonces, bueno, creo que intelectualmente tampoco han ascendido mucho, si es que califican el humor de Chespirito así. Pero bueno, adelante, Clau, pásale. Oye, ¿y puedo una cosa que dices? Sí, Perdóname, Claudia, pero sí, cuando uno piensa en eso, es que, bueno, a ver, la familia Peluche es no, más no, corriente. no, Pero no. luego piensa en la escuelita VIP, y en el Albertano y el Vito. Eh, Lo que hay ahora, pues francamente sí hay una degradación en la calidad del, claro. Digo, ¿no? eso no lo escribió Bomar Shah, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, en fin. Adelante, Clau, ahora sí. Bueno, yo lo veía de niña y a mí me encantaba el Chavo, el Chapulín. Ahora, ¿ustedes creen que si este programa hubiera salido hoy tendría éxito? Yo digo que sí. Mira, Clau, yo veo en el Chapulín Colorado y en el Chavo del Ocho, veo muchas cuestiones que Chespirito pudo ver en su momento y que precisamente le dieron ese auge que tiene. Hay algo muy importante que mencionó Adrián, la parte de la internacionalización de la televisión mexicana. Hay que considerar que el estallido de la fama de Chespirito a nivel internacional se da en el momento justo en el que nace televisión vía satélite, que es Televisa, y fue gracias a la fusión de todo el poderoso telesistema mexicano que se come a la televisión independiente de México, que era el Canal 8, nace esta nueva empresa y desde luego Emilio Azcárraga Milmo, el tigre Azcárraga, lanza este proyecto de internacionalización y lo va a hacer precisamente a través de las obras de Roberto Gómez Bolaños. Yo lo que encuentro en sus dos personajes más icónicos, que son tanto el Chapulín como el Chavo del Ocho, pues son cuestiones profundamente mexicanas y latinoamericanas que se acaban convirtiendo en universales, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de un superhéroe mexicano que nunca se acaba de concretar en ningún sentido. Digo, es contemporáneo sería, por ejemplo, los supermachos de Rius que tienen a Calzoncin, Inspector, como uno de los superhéroes, pero no se concretan nunca, ¿no? Entonces, el Chapulín Colorado es esta especie de antisuperhéroe que, como bien decía Adrián, pues es de una infinita torpeza, se comunica a través de dichos que no, de dichos populares que no alcanzan nunca a comprender. Es un personaje que sí maneja valores de nobleza y maneja otras cosas, pero finalmente es la necesidad de un superhéroe latinoamericano con el cual se va a identificar todo el continente. Y en el caso del Chavo del Ocho, que yo creo que es la gran creación de Roberto Gómez Bolaños, es la vida de una sociedad latinoamericana que vive en estas vecindades, donde todo mundo se ve la cara todo el tiempo, donde los niños juegan en los patios, donde tienes a estos personajes que a mucha gente le podrá parecer un estereotipo, pero existían, que eran la señora chismosa, la señora broncuda, el señor que nunca pagaba la renta, el señor que va a cobrar la renta y nadie le paga, está estos niños que siempre están en la calle porque en su casa nunca hay nadie, y este ambiente de la vecindad estilo latinoamericano, donde tenemos la figura del profesor, donde tenemos el cartero, o sea, esos estereotipos populares o arquetipos populares que encontró Roberto Gómez Bolaños, los pone en esa vecindad y pone como el héroe de la vecindad a un niño pobre, a un niño que siempre tiene hambre, a un niño que quiere formar parte del entorno, pero el entorno siempre lo rechaza y siempre lo avienta hacia afuera. Entonces, Latinoamérica, pues hay que decirlo, se identifica con este niño con hambre, con este niño con ganas de jugar, con este niño con ganas de superarse. Entonces yo siento que ahí fue donde tocó una vena muy sensible de Roberto Gómez Bolaños, que finalmente le pega a toda América Latina, porque finalmente es nuestra misma historia. Y por el lado de la internacionalización, bueno, pues realmente son creaciones muy, muy mexicanas, personajes muy mexicanos que llegan al mundo entero. Es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, ocurrió en la época de oro del cine mexicano con la comedia ranchera.
pero para cuando Chespirito hace El Chavo del Ocho, ya el rancho mexicano simplemente ha desaparecido del mapa, ¿no? Pero esta identificación, esta visión de lo mexicano moderno que es El Chavo del Ocho, es lo que es muy importante, ¿no? Entonces, esas venas que tocó de la necesidad de un superhéroe latinoamericano y la necesidad de encontrarnos en nuestros propios personajes populares, pues es la vena que toca Roberto Gómez Bolaños y que le da un éxito mundial, Clau. No sé, Adrián, qué opine. Adrián, ¿me Ah, dejas? Es que quiero completar algo que dijo José sí, Antonio sí, y claro. ahorita ya. Bueno, no sé si la gente que nos vea va a ver la miniserie. Está Ujú, muy interesante. Nos cuentan la vida de Roberto Gómez Bolaños. Por ejemplo, el papá era una persona sumamente creativa, pero no triunfó. Se quedó viuda la mamá con ujú, 3 hijos y bueno, la mamá por supuesto no apoyaba para nada a Roberto Gómez Bolaños en lo que iba a hacer, pero bueno, una parte fue que lo dejaron viviendo con una tía en un vecindario ujú. y de ahí sacó él la idea del Chavo, porque estaba la señora chismosa, el que no pagaba la renta, la Ajá, señora con un genio terrible, y ahí él estaba y para él era el Chavo. Entonces, como vivió toda esa parte, lo convirtió en esta serie. Ahora sí, Adrián. ajá, exacto. Oye, tú preguntabas si creo que hoy tendría éxito si se lanzara. Y yo creo que lo tiene. Nomás cosa de ver el éxito que ha tenido la serie. No sé si le llaman bioserie, ¿no? Ujú, Pero bueno, sí, la serie biográfica sobre Roberto, que en sí es una historia que a mí me gustó mucho, me pareció conmovedora, me pareció humanamente muy interesante, ¿no? Hablando de temas, por ejemplo, yo me he dedicado mucho a temas de liderazgo y de trabajo en equipo y ujú, cuestiones. ujú, Es muy interesante ver el modo de gestión de Chespirito, su relación con la gente y los problemas humanos que finalmente terminan en la separación de algunos, etcétera. La serie creo que es un exitazo y habría que analizarla como dedicarle algún comentario, ¿no? Pero además entiendo que es un éxito, lo hicieron caricatura y las caricaturas son exitosas, ¿no? el chavo animado. Y entonces, lo que yo creo es que, a ver, ¿dónde está el humor aquí, ¿no? Me puse a leer algunas cosas. Hay un buen libro que se llama Filosofía del Humor, en inglés, ¿no? Philosophy of Humor, que me Ujú, parece extraordinario. Y otro que se llama Humor, ¿no? Es una historia de la risa. Es que cuando tú comparas los chistes del Chavo y de los superhéroes genios de la mesa cuadrada, ¿no? ajá, Y Capulín, es que los comparas con Chaplin, por ejemplo, claro. o el gordo y el flaco, o los tres chiflados. No digo Woody Allen, que sí es otra No, cosa, es Es sí, otra ya. cosa, humor ¿no? mucho más sofisticado, ¿no? Ajá, O Mr. Bean, que a mí me mata de risa sí, el también. Mr. Bean. Bueno, pues es que Chespirito no queda lejos, está en la misma línea y es un humor universal. Yo me acuerdo de alguien, alguna vez que leí, que decía, es que los seres humanos nos reímos por lo mismo y lloramos por lo mismo, hoy y hace 5.000 años. Claro. Y sí es cierto, ¿no? Esto de reírse de las desgracias ajenas, ¿no? Entonces alguien va caminando en la calle y mi esposa se estrelló con un vidrio hace poco, ¿no? Te vas a acordar, Claudia, que Ay, ¿cómo suena. no? Bueno, pues la gente es una desgracia, pero la gente se ríe, ¿no? Yo me caí alguna vez, me tropecé porque no vi un escalón por ir viendo el celular enfrente del Palacio de Hierro ahí en Durango y cosas. Bueno, bueno, fui a dar contra un árbol y se me rompió el pantalón. Bueno, pues es que eso mueve a risa.
El claro, escobazo al señor Barriga y que le echan la cubetada de agua al profesor Girafales, da risa. El absurdo, los juegos con el lenguaje, que te digo una cosa y entiendes otra porque las palabras tienen sentidos como diversos, ¿no? Y entonces te da risa, ¿no? Bueno, es que explota eso de manera muy bien y sobre todo muy sana, ¿no? Viendo entrevistas decía, creo que Carlos Villagrán, es que, a ver, nosotros no usamos el albur, ¿no? Este, no, era un humor, pues, como realmente familiar, aunque podía haber como un toquecito de picardía. sí, Claro que yo creo que tendría éxito hoy y lo claro. está teniendo. Y un comentario más con el tema de lo que pasa en la vecindad del Chavo. Fíjate, yo pensaba que era como una buena sociología de la mexicanidad, yo pensaba así, ¿no? Ujú, Es, claro, Chavo hace un análisis de la sociedad mexicana con lo que han dicho, ¿no? Don Ramón, el vividor de baja autoestima, pero marrullero, y la Chilindrina, que es un personaje que me fascina, ¿no? Más marrullera que su papá, y fíjate, claro, eh, eh, claro. es- y luego Kiko, el niño Popis, y no te juntes con esa chusma. Es que, aunque están igual de fregados que los demás, pues viven en la Claro, misma vecindad. Bueno, sí, eso hace que la gente se identifique. Y yo pensaba que era un tema como mexicano, pues claramente no es nada más mexicano, porque los peruanos, los chilenos, los colombianos, los argentinos, pero a lo mejor también los ucranianos y los claro, coreanos claro. rusos tienen esa naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que seguiría teniendo un éxito como lo ha sido Claro. la serie, ¿no? Ahora en la serie hay un capítulo, a mí el capítulo que más me gustó fue donde se habla de la creación precisamente del Chavo del Ocho. Y creo que ahí hay una serie de claves muy importantes para entender de dónde viene el humor que hace Roberto Gómez Bolaños. Calculemos que él nació en 1929, por lo tanto le toca los inicios del cine sonoro, siendo niño, yendo al cine, y le van a tocar todavía pues las postrimerías de un Chaplin que está entrando al sonido, de un Buster Keaton que ya va completamente de salida. Ahí en la bioserie, cuando él está escribiendo en este frenesí de la máquina de escribir, de repente aparecen libros en el escritorio donde está trabajando. Y hay un libro que es la autobiografía de Chaplin y hay otro libro sobre Buster Keaton. Ujú. Entonces, Roberto Gómez Fernández pone esas dos referencias, mencionando, claro, por la edad de mi papá, por donde viene mi papá, pues le toca lo mejor del Gordo y el Flaco, un Chaplin entrando al sonido, un Buster Keaton que ya se está despidiendo porque no va a poder mantener la calidad que tenía de genio de la comedia del cine mudo. Entonces, toda esa comedia que conocemos en los géneros cinematográficos como el slapstick, que es la comedia física, la comedia del pastelazo, de la patada en el trasero, de la caída, de personajes muy, muy obesos o muy flacos que se confrontan unos contra otros. Ese es el humor, es la base del humor de Roberto Gómez Bolaños. Ahora, también Roberto Gómez Bolaños pues tiene el peso de la industria del cine mexicano donde se formó. Sí, él entró por el lado de la publicidad y finalmente de repente le dio el volteón hacia escribir para cine. Entonces también tiene toda una tradición cómica que viene del propio cine mexicano, desde el pelado de Cantinflas, que tendría una vena conectada con el Chavo del Ocho, en el sentido de ser este personaje que es un niño pobre, pero es un niño contestón, pero es un niño que se enfrenta a los adultos y sobre todo algo muy importante de ese episodio donde nace el chavo, que es esta especie como de dolly back que hacen al final del capítulo y finalmente queda Roberto Gómez Bolaños como niño viendo ahora cómo se graba el Chavo del Ocho.
Esa es la mirada para poder ver correctamente al chavo. Es la mirada del niño que, pues de repente hay adultos a los cuales hay que contestarles. Hay el otro niño que es un sangrón y que no te quiere prestar su pelota. Hay otra niña que es más abusada que el demonio, pero que también es tu compañera y es tu cómplice, ¿no? Entonces, eso finalmente es algo clave para entender el humor de Roberto Gómez Bolaños. En el caso del Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho hay que verlo con mirada de niño. Si la ves con una mirada de adulto, simplemente no hay manera de conectar con ese sentido del humor. Pero creo que ese episodio en particular de la creación del Chavo, para mí fue el más conmovedor y el que más me pareció realmente meterse por qué Chespirito hace lo que hace, ¿no? Y finalmente, pues ese humor, él lo actualiza en los años 70, una época en la cual pues México viene del 68, México viene de un pleito generacional, el rock mexicano queda satanizado después del Festival de Avándaro. Entonces, ¿qué opciones culturales tiene México en ese momento de tratar de reconstruir un poco el tejido social? Pues viene siendo el Chavo del Ocho, Clau, y Adrián, desde luego. Sí, no, y bueno, escuché una anécdota que él se inspiró para el personaje del chavo de la torta de jamón, en Ajá, que un día había un niño pobre, un niño sin recursos, y que le dio algo de dinero y se fue corriendo y dijo, voy a comprar una torta de jamón. Y luego él lo trató de buscar y ya nunca lo encontró. Y por eso le quedó esto de la torta de jamón, ¿no? Que siempre ujú, en el Chavo iba a comprar la torta de jamón, era lo que quería el chavo que vivía en un barril, claro. pero el chavo estaba contento. O sea, no era Sí, dramático, a pesar de que no tenía familia, papás, hermanos. Él estaba contento en la vecindad, estaba acompañado, claro. era listo, no era un drama, ¿no? Claro, también hay algo importante. La mayor parte del pueblo mexicano hasta la fecha vive al día, Clau. Entonces, si en el día ya te pudiste comprar tu torta de jamón, ya la hiciste. Mañana, quién sabe, pero hoy ya la hiciste. Y por lo tanto, ese sentido de una pobreza mexicana que se perpetúa de generación en generación y que finalmente te hace vivir al día. Eso es algo muy importante para un personaje como el Chavo. Y desde luego Roberto Gómez Bolaños lo supo ver y lo supo finalmente conducir a través de un personaje. Y en el caso del Chapulín Colorado hay algo que sí mencionaba Adriana hace rato. Digamos, esa vertiente de Roberto Gómez Bolaños sí tiene más picardía, hay cierto doble sentido, hay, ¿no? Este juego de palabras y de acciones que de repente tienen otros significados que no son tan para niños, pero ahí estaban esos dos personajes, ¿no? Que creo que son el eje sobre el que se construyeron todos los demás, pues bueno, el Botija y el Chompiras, que además siempre había la noción como de esta pareja dispareja cómica, ¿no? Que viene de Laurel y Hardy, del gordo y el flaco. Lucas Tañeda y su cuate, ¿no? O, por ejemplo, el Botija, el El Botija y el chaparrón, ¿no? Chompiras, pues son el gordo y el flaco, o sea, eso es evidente. Que la gente no conozca esas referencias culturales es su bronca, pero finalmente Chespirito las tenía muy claras, ¿no, Adrián? Sí, y yo quiero destacar, fíjate, algo más. A ver, uno, cuando dices de dónde va tomando las ideas, ¿no? O Ujú. dicen, ¿no? Y la torta de jamón de un niño que creo que boleaba zapatos, ¿no? Sí, Algo sí, así, yo sí, creo que sí, escuché. O, por ejemplo, cómo toma frases de sus hijas, ¿no? sí, O de niños, ¿verdad? El cuate tenía 6 hijos, ¿no? sí, Eh, eh, este, bueno, y entonces el sin querer queriendo, por ejemplo, entiendo que lo toma de alguno de sus hijos. Hay una manera de mirar la realidad que, a ver, uno la mira y no pasa nada. El genio, el poeta, el artista, mira claro. la misma realidad y la plasma de una manera que la hace destacar.
Y eso creo que es lo que hace Chespirito en la vecindad, promoviendo una serie de valores además que Claro, yo creo que son muy bienvenidos. Por ejemplo, a ver, dentro de los pleitos que hay en la vecindad, y entonces la cachetada y el que no me pagan la renta y el chavo ajá, que hace barbaridades, ¿no? Y se dan el coco que le da don Ramón al chavo, en fin. Pero cuando hay alguna desgracia, cuando alguno de los personajes está en necesidad, por ejemplo, hay una solidaridad muy especial. Hay, al final, me parece que hay empatía, que hay ternura, que hay compasión, que hay una serie de elementos ahí muy, muy valiosos. En el Chapulín Colorado igual, ¿no? El tema de la nobleza, de cómo es un superhéroe que lo que tiene de extraordinario es que le da miedo hacer las cosas, pero las hace. sí, Eh, y me parece que es algo muy interesante ahí, ¿no? Es esa promoción de valores. Y luego el otro comentario que quería en el diálogo que estamos teniendo, eh, eh, cuando decías, José Antonio, del México del 68 y tuvimos la matanza de los halcones, ¿no? En el claro, 72. Era una época difícil. Yo me acuerdo de una eh, eh, pues polarización y una mm, inestabilidad política importante, ¿no? En la época más ruda del PRI, probablemente. Bueno, pero eso mismo vivían los países latinoamericanos, porque son los claro, años de las dictaduras claro, y la guerrilla, ¿no? Y los tupamaros en Uruguay, los montoneros en Argentina, y Salvador Allende en Chile, y la dictadura en Brasil, en fin. Y es que la risa tiene un efecto liberador espectacular, ¿no? Ahí Freud es el que plantea eso, ¿no? La risa libera de una manera claro, espectacular y hace mucha falta, ¿no? Y eso es lo que pone Chespirito. Y entonces, pues bendito sea, ¿no? Y luego, un poco metiéndome a lo que muestra la serie, a mí me parece que muestra siempre a un buen hombre y a un grupo de comediantes que va reuniendo como con muy buen toque, ¿no? Es que don Ramón le encanta por esto y lo otro, y María Antonieta de las Nieves le encanta por así y asado, y ¿cómo se llama? Rubén Aguirre, el Chori, ¿no? Le decían. el chori, Bueno, ¿cómo él los hace y los forma? Y claro, una cosa interesante es que fuera del ámbito espiritiano, pues ninguno tiene éxito realmente, ¿no? O si llegan a tener éxito después, es siguiendo el personaje, ¿no? claro, De las Nieves con la Chilindrina o Kiko que no pudo, parece que ejercer mucho, ¿no? Pero no, no se salía del personaje. Y Chespirito o Roberto Gómez Bolaños es el que los hace y los desarrolla y aporta claro, muchísimo en un estilo de liderazgo muy amable, muy incluyente, muy hombre, este es trabajo de todos, donde los deja aportar a todos, donde escribe los programas de manera que todos luzcan en determinado momento, ¿no? así es. Eso me parece que es muy bonito, ¿no? Y hacen un equipo verdaderamente excepcional en la historia de la televisión, ¿no? Claro. De Sí. hecho, hay una escena, Clau, que quiero comentar porque complementa un poco lo que dice Adrián. Hay una escena muy fuerte en la bioserie que no se le dio, yo no sé si intencionalmente o no, no se le dio un peso mayor, pero la famosa presentación doble multitudinaria en el Estadio Nacional de Chile en 1975 donde pues contaba don Roberto que de pronto se encontraron en el escenario con miles de tortas de jamón que la gente había
llevado al escenario para que el chavo comiera sus tortas de jamón y bueno, que él estaba súper conmovido. Bueno, es el lugar donde se presentaron y tuvieron dos presentaciones históricas para cualquier artista mexicano en el mundo, pues sabemos perfectamente que fue campo de concentración, campo de exterminio y un lugar verdaderamente icónico en una de las peores dictaduras de América Latina, que fue la de Pinochet, ¿no? Entonces, como bien dice Adrián, el Chavo del Ocho crece en medio de esos contextos de guerrilla, de represión, de dictaduras militares, de un PRI que, pues bueno, con Echeverría, pues no va a vender piñas tampoco. Entonces, es un contexto complicado en el que nace el Chavo. Y luego, todo lo que le siguió al Chavo del Ocho, pues si lo aplicamos al contexto mexicano, son los años de López Portillo, la reconstrucción fallida de la Madrid y el Chavo termina justo en el momento del neoliberalismo mexicano, con Salinas. Entonces, la historia del Chavo del Ocho y la historia de Chespirito en los medios en los medios audiovisuales va con una historia de México muy compleja, muy Oye, y sin embargo, Chespirito no hace chiste político, fíjate. no, Me no, parece que es interesante eso, ¿no? sí, claro. Ahora yo quería comentar que su hijo, cuando lo entrevistan al hijo de Ajá, Roberto Gómez Bolaños, dice, sobre todo mi papá era escritor. O sea, él de hecho no quería actuar. Él escribía los guiones de Viruta y Capulina. Y un así día es. tiene que actuar y bueno, ya se le quita el miedo. Y algo que me encanta, por ejemplo, del Chapulín Colorado, es que es como muy empático, ¿no? A todo mundo nos da miedo hacer las cosas, pero pues las tenemos que hacer, nos tenemos que aventar, ¿no? Sí, Y claro. y aparte estaban estos héroes como eran Superman, que era perfecto, ¿no? Y de repente llega el de broma, Chespirito, ¿no? De que de todo le daba miedo y siempre era, síganme los buenos. Y entonces Claro. él nos hace como identificarnos, ¿no? Y otra cosa que quería comentar era lo que tú dijiste, algo de Freud. Y Freud decía, por ejemplo, Ujú. que el chiste es la liberación de represiones mediante el humor y que es una manifestación del inconsciente y es un mecanismo de defensa que usamos para los problemas de la vida y nos ayuda a liberar tensión y agresión, pero de una manera ingeniosa. Y para Freud, la persona que tenía sentido del humor y hacía chistes era como parte de una inteligencia especial. Así lo consideraba Freud. Ahora, también hay un perfil muy interesante en la vida de la gente que hace comedia, Adrián y Claudia, que es la neurosis. O sea, quienes han trabajado de cerca con personajes como Chaplin o Buster Keaton o Woody Allen o Roberto Gómez Bolaños, hay un sentido de la perfección y una obsesión con la perfección que los hace realmente personajes temibles. O sea, Jerry Lewis en corto era un personaje terriblemente intolerante y terriblemente perfeccionista, que obviamente la gente que trabajaba con él veía las películas y te decía, pero tú no sabes cómo es detrás de cámaras, es verdaderamente terrible. La bioserie creo que trata de compaginar estos dos mundos. Yo de la bioserie, ya terminados los 8 capítulos, yo rescato dos líneas. Bueno, hay una línea que me gusta mucho, creo que es la que me gusta más de la bioserie, que es el proceso creativo de Roberto Gómez Bolaños. Por eso yo digo que los dos mejores episodios fueron la creación del Chavo, la creación del Chavo y del Chapulín. Creo que fueron los dos mejores capítulos porque ves los orígenes, ves el sentido, ves las referencias, ves cómo logra crear esos personajes. La otra parte me gusta porque es la parte humana, la parte contradictoria de alguien que de repente tiene en las manos una mina de oro y no lo quiere considerar porque él es un artista, él es un creador, él es un escritor y de repente se convierte en el personaje más famoso del mundo en su momento. También las contradicciones propias, pues, de alguien que ante toda esta avalancha de éxito y de poder expresar, pues va descuidando la parte familiar,
aparece una tercera persona, esa tercera persona pues hace mucho más evidentes las grietas que ya había dentro de la relación matrimonial y finalmente pues la serie deja un final abierto donde pues él entra a una nueva etapa. Entra a una nueva etapa con una nueva pareja, con un nuevo proyecto, con nuevas cosas y finalmente la etapa anterior tiene que quedar atrás porque ahí ya tenemos a un hombre diferente al que conocimos durante toda la bioserie. Por eso ahí termina esa línea narrativa, ¿no? Entonces creo que esas dos líneas narrativas se tocan muy bien. A mí me llama mucho más del proceso creativo de Chespirito que la otra parte, pero pues sabemos que la otra parte finalmente el artista y el hombre, la dualidad del artista y el hombre, pues tienen que considerarse siempre, ¿no? Yo quería comentar Oye, sobre esto que dice. Ahorita te dejo hablar, Adrián, te lo prometo. ¿Eh? No, es que lo que dice José Antonio, que yo lo que más admiré es cómo él, estudiando ingeniero que nunca ejerció, cómo él se va aventando, ¿no? O sea, aunque tiene miedo, se va aventando a ser escritor, a ver cómo le hace para que su verdadera vocación salga adelante y Sí, después es escritor. Y bueno, hay alguien que seguro se va a acordar, José Antonio, ajá. que le puso, que le dijo algo así como, tú eres como un Shakespeare, pero en chiquito, eres un Shakespeareito. Y después Agustín él ya lo Delgado. transforma a Chespirito. ¿Quién fue? Agustín Delgado, que era Ok, productor y era director de algunas películas de Viruti Capulina. o sea, si la gente dice, por ejemplo, no es que triunfó Roberto Gómez Bolaños porque no había otros programas, porque solo teníamos una televisión, pues no, porque si tú ves todo lo que luchó para llegar a lo que hizo, hasta esconderse para filmar en un foro en la madrugada, pues es que él sabía lo que quería. Ya, Adrián. Sí, oye, y destacar eh, cómo era obsesionado con los detalles, ¿no? claro. Que dicen, es que estaba todo planeado, en el guión estaba todo, ¿no? Los movimientos de las cámaras y quién entra por dónde y quién hace qué, y los obligaba a aprenderse de memoria las cosas. Sí, no Eh, eh, usaban eh, chícharo, exactamente, ni apuntador, ¿no? Esta nada. pantalla, no sé cómo funciona, pero esta atención a los detalles. Y destacando el lado humano de Chespirito, hay un detalle ahí. A ver, yo crecí en la colonia del Valle, Ujú, ¿no? Y fui a las mismas escuelas que él, que fui al Instituto México. Y resulta que mi mamá era muy amiga sobre todo de las hermanas de la esposa de Graciela Fernández, pero se conocían a Graciela y a las otras, Malú y Pita y Esther, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de chismes que nos contaba mi mamá. Resulta que Chespirito, que Roberto, era un cuate muy como inseguro. Lo que refleja el Chapulín Colorado es así. Un tipo que dependía profundamente de Chela, su esposa, ¿no? Que se le ponchaba una llanta y le hablaba, ¿qué hago? ¿No? Pues digo, como para recibir ánimo. Eso lo refleja. Y ahí hay un personaje que me parece como sensible, humano, empático, conciliador, cosa que vemos después cuando se van separando y Kiko se quiere llevar a su personaje, ¿no? O Villagrán, y luego María Antonieta de las Nieves se quiere llevar a la Chilindrina. Este lo permite y más o menos, ¿no? Más Creo o que ahí menos. hay que afinar cosas, pero pues úsalo, nada más pon que el personaje es mío y ahí creo que el otro pues, como que le gana la vanidad y no le entra, ¿no? Pero es un hombre generoso, me parece que eso, esa parte es interesante, ¿no? Sensible, al final, pues familiar, ¿no? Y esa historia en la serie, a mí también me llamó mucho la atención,
porque uno ve los programas de chismes y ventaneando y esas cosas. Entonces, parecería que la mala del cuento es Florinda Mesa. Y yo lo que veo en la serie, digo, yo supongo que tiene elementos como realistas, ¿no? Claro, Así debió haber sido. Pero yo lo que veo, y en otro enfoque de la serie, es que Chespirito va creciendo, su realidad va cambiando porque pasa del escritor de guiones, ¿no? A la gran estrella, pues sí, latinoamericana y mundial, cambia su vida. Y su esposa no lo puede seguir en eso, ¿no? Hay un tema como muy humano, le cambia la realidad a Roberto y ella lo sigue queriendo tener en la familia, en los cumpleaños de los hijos, ¿no? Y no lo acompaña, el otro le dice, oye, vente con nosotros a la gira, ¿no? Pues yo me tengo que quedar. Y ahí se va rompiendo la relación claro. y Florinda Mesa que se supone que era guapísima, yo no la veo tanto, es mucho más guapa la actriz que hace la serie, que no sé Sí, quién es, es Bárbara una López. colombiana muy guapa, Sí, mucho más que Doña Florina, y bueno, pues como dicen, aquí le dan pan que llore, ¿no? Y ahí se pierde, pero esa parte humana de la separación y la evolución me llama mucho la atención y me mm, gusta cómo la tratan en la serie, ¿no? claro. Sí. Por ejemplo, la co-guionista de la serie, además de Roberto Gómez Fernández, es Paulina, que es la, Sí, la es otra de las hijas, ¿no? la más chica de las hijas de Chespirito. Y por ejemplo, ahí notabas en una secuencia de uno de los episodios un recuerdo que solamente Paulina puede tener de su papá, que es un día que ella estaba jugando, él logra llegar a la casa a tratar de comer porque el tigre Azcárraga lo tiene aquí agarrado y finalmente él y la niña juegan un ratito en el sillón, que son de esos momentos que dices, esto es un recuerdo personal de Paulina, o sea, nadie más lo pudo haber vivido más que ella, y lo insertan ahí, ¿no? Entonces, la cuestión de estos hijos que ahora toman la historia de Roberto Gómez Bolaños, tratan de hacer un equilibrio entre el artista, el hombre, las influencias y todo ello, a mí me parece un trabajo realmente muy notable, ¿no? Creo que la serie fue de menos a más, creo que la serie fue subiendo muchísimo y pues bueno, desde luego generaron una onda sísmica que sigue hasta la fecha y seguirá durante mucho tiempo activa, porque además ya, pues ya no es amenaza, ya es una realidad que Florinda Mesa va a presentar un documental. Yo lo poquito que alcancé a ver está hecho al vapor y con una pobreza visual enorme. Pero bueno, la señora también tiene derecho a decir su verdad y bueno, que la vea quien quiera, ¿no? Porque realmente, pues, para mí son necedades meterse en esa camisa de 11 varas. Pero finalmente es eso, ¿no? O sea, algo que Adrián dijo muy cierto al principio de la conversación es el Chavo sigue vigente, el Chapulín sigue vigente, Chespirito sigue vigente. Bueno, pues todo México está hablando de esta bioserie de Chespirito, que en un momento dado se criticó mucho, que para qué, que por qué, que no tenía sentido. El sentido lo tiene todo y ahí estamos ahorita todos encandilados, pues viendo entrevistas. A mí me ha encantado lo que decía Adrián también, Clau, de todo el material que está saliendo, entrevistas fragmentos, ¿no? Muchísimas cosas que estaban ahí sepultadas y que, bueno, los creadores de contenido ahorita se están dando un festín de la enorme cantidad de material que hay de Chespirito regado por todos lados y lo están compartiendo y lo estamos compartiendo todos. Entonces, ahí está la vigencia, Clau. No hay más. O sea, la vigencia ahí está. Todo el mundo seguimos hablando, bien o mal o pésimo, pero seguimos hablando de Chespirito y de su legado, ¿no? Yo quería comentar sobre esto que sacó Adrián de Ventaneando, etcétera.
Bueno, este asunto de Florinda Mesa haciendo un documental también a mí me parece una necedad porque realmente en la serie tampoco es que le hayan puesto tan mal. En un momento dado, la esposa Graciela dice, tu mundo y el mío ya no tienen nada que ver. Y Ujú. realmente así era. Entonces, digo, no es que se haya portado muy bien Florinda Mesa, ¿no? Pero, pero tampoco es que la pusieran tan mal como que hasta los hijos cuidaron eso. Siento, y ella se va con lo que han dicho de ella, los chismes, el Twitter, etcétera. No tendría por qué ser. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que en una entrevista que le hicieron perdón, a la Chilindrina, a María Antonieta, ella dijo, sí nos dejaba de, por ejemplo, cuando estábamos en ensayos, decir, oye, ¿y si yo digo esto? Pero él decía, bueno, a mí me parece que sí lo digas, o mejor no, mejor sigue el guión, ¿no? Él era el que siempre llevaba la última palabra. Sí, pues sí, Y yo creo que esto está bien. Y bueno, otra cosa de Freud que me parece genial es que dice Freud, el que se puede reír de sí mismo tiene salud mental. Y claro, yo creo que tienen toda la razón. Cuando te pasa una tragedia y con el tiempo lo puedes llevar a que te ríes cuando la cuentas, es que ya lo superaste. claro. Ahora, por ejemplo, lo que pasó con María Antonieta de las Nieves, bueno, lo de cerrando Florinda Mesa, lo de Florinda Mesa se llama El Último Hervor. Nadie le va a volver a hacer caso a este personaje, así que aproveche ahorita que está la ola todavía alta y a ver qué logra sacar. A mí no me interesa ver lo que dice la señora bajo ningún sentido, no me importa lo que diga. Segunda, lo que pasó con María Antonieta de las Nieves con la Chilindrina sería muy interesante que fuera otra bioserie sola porque viene el pleito intelectual con la creación del personaje, donde dice, bueno, el personaje es tuyo, pero yo le puse los lentes, yo le puse el suéter, yo le puse la personalidad, pero dice Roberto Gómez Bolaño, sí, pero yo inventé a la Chilindrina, sí, pero yo le di cuerpo. Entonces, esa relación y ese conflicto entre el creador y el artista que le da vida al personaje, se me hace muy interesante. Y bueno, ella ha contado y lo ha contado muchas veces el asunto de que llegó a derechos de autor y descubre que los derechos no estaban vigentes y ella registra la Chilindrina a su nombre. Y bueno, pues ella se defiende diciendo que si no tenía la Chilindrina, pues ella se iba a quedar totalmente desprotegida. A ver, yo digo, si tú, Clau, eres la creadora del personaje y tus derechos están sin vigencia porque tu hermano no los renovó hace 15 años, oye, una llamadita por teléfono a Clau y decirte, oye, Clau, fíjate que los derechos de los personajes no están vigentes. ¿Qué hacemos? Y hablas con Chespirito. ¿Qué hizo María Antonieta de las Nieves en un momento de desesperación? Registra a la Chilindrina. No debió haberlo hecho. Porque bueno, finalmente eso va a tener consecuencias. Y las consecuencias son María Antonieta de las Nieves diciendo, no, nos vimos en un aeropuerto en Miami, nos abrazamos, quedamos de volver a hablar. Florinda nunca le pasó la llamada, nunca le dijo que le había yo llamado y eso está públicamente en redes ahorita circulando. Y yo me quedé con ganas de un abrazo más porque Chespirito o no lo dejaron acercarse a mí o él no me quiso volver a ver. Entonces, ahí esos dramas entre el creador y el artista, el creador y el personaje y el artista, a mí me parece fascinante para otra bioserie solita, ¿eh? Sin todo lo demás. No sé, Adrián, ¿tú qué piensas? Oye, es que aparece, digamos, lo humano demasiado humano, ¿no? La naturaleza pecadora. Porque, a ver, a doña Florinda, francamente, digamos, un asesor de relaciones públicas, no a doña Florinda, a Florinda Mesa, ¿no? Le diría, sabes que ya ni le muevas, ¿no? Digo, Mm, porque en efecto, yo creo que sale bien liberada de la serie. sí, sí, Y claro. más bien es en los chismes y en las entrevistas que se pueden ver a María Antonieta y a Villagrán, que son los que le meten ahí como puya.
pues se les contesta en otro formato igual, que ya lo hizo, de hecho, hay una entrevista interesante, más o menos, con Adela Micha. Pues entonces ya ni le muevas, ¿para qué? ¿No? Ya, pues, Claro. en fin, pero por otro lado, yo quiero destacar el valor del trabajo en equipo, del esfuerzo colaborativo, porque el éxito que tuvieron, lo tuvieron ellos en conjunto, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en casos como el de el grupo ABBA, en música, Ujú, ujú. con Agneta, Bjorn y los otros, Benny, ¿no? ¿Cómo se Ajá. llaman? ¿No? Que como grupo es una cosa espectacular. Cuando se separan, porque las relaciones se desgastan, porque las parejas, ¿no? Se rompen, porque la fama pesa demasiado y no la soportan, y se separan, pues no vuelve a ser igual. Creo que lo mismo habría que decir, por ejemplo, de los Beatles, ¿no? Aunque ahí Paul McCartney sigue teniendo éxito con The Wings, pero Sí, los demás, John Lennon y George Harrison y el otro Ringo Starr, no vuelven a tener ese éxito, ¿no? Entonces, es que son como momentos, se junta una minoría creativa donde todos aportan, ¿no? Recuerdo una canción de Víctor Manuel, ¿no? Víctor Manuel San José. Estoy mezclando cosas, pero No bueno. importa, Eh, está padre. una canción que dice, ¿quién puso más? Los dos echan en cara, ¿no? ¿Quién puso más? Es que todos pusieron, claro, ¿no? Y claro. lograron lo que lograron precisamente por esa colaboración. Y cuando uno estudia, por ejemplo, la evolución de los equipos de trabajo, la dinámica de grupos, es que tienes un periodo como de formación, de maduración, y luego de alguna manera se rompen por envejecimiento, por conflictos internos, porque se acaba la misión común o el propósito común. Creo que eso les pasó y la serie permite ver eso de manera muy interesante, ¿no? Son como otros enfoques, pero a mí me parece que se echaron un 10 o 11 y 12 los hijos al sacar esta serie, que hacen un buen homenaje, creo, a su papá, Sí, porque sí, también lo dejan muy bien parado, creo yo. Sí. Y bueno, también como decía José Antonio de la Chilindrina, pasó algo similar con Kiko. Kiko también decía que él había creado el personaje porque él infló los cachetes, porque dijo cómo se iba a vestir de marinerito. Y bueno, yo creo que se le subió demasiado rápido a Kiko y también fue un claro. fracaso, ¿no? Sí, Algo pues muy bueno, similar. lo que vemos en la serie es, no tanto como alguien dijo que Chespirito era el controlador del universo, no, o sea, simplemente, y lo ponen en la bioserie, pues él exige, él pide como mínimo requisito para usar al personaje que se ponga que es autoría de él, que es creación suya. El personaje se niega a hacerlo y bueno, no solamente acaba su relación con Chespirito, acaba su relación con la propia Televisa, que desde luego pues va a decir, oye, tú realmente no eres Chespirito, así que con permiso, ¿no? Y hay incluso una maldición que le echa Chespirito, que es muy padre esa escena, cuando le dice, no, pues yo me voy y no sé qué, bueno, pues vete. Dice, pero nada más piensa muy bien quién te va a escribir, quién te va a dirigir, quién va a hacer algo más allá de lo que es Kiko, porque Kiko solo no puede. Y bueno, la carrera de Carlos Villagrán es verdaderamente lastimosa. O sea, si tú ves lo que hizo en Argentina, lo que hizo en Venezuela, lo que hizo de regreso a México cuando Telerrey lo invitó a revivir a Kiko en lo que era Imevisión todavía en aquellos años, es verdaderamente patético, Claudia. O sea, sí, el personaje lo pudiste crear tú, pero finalmente todos los diálogos y todo el espíritu era de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? María Antonieta de las Nieves ahí sí hay que reconocer, pues es mucho más creativa. Carlos Villagrán dependía completamente del personaje, pero al personaje sin Roberto Gómez Bolaños le quitas el alma y queda Kiko
que no es nada realmente, No, ¿no? muy soberbio porque hasta decía que querían más a Kiko que al Chavo, por ejemplo. Y bueno, yo me pongo a pensar, ¿qué cómicos hoy en día hay buenos, por ejemplo, hay tan buenos en México? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo me reía yo con los polivoces, con todos los Ah, personajes, o me acuerdo de Héctor Lechuga y el ensalada Oso de Valdés. locos, ensalada de En locos. ensalada de locos, Ah, de no, cuando no. se vestían de mujeres, pero aparte no le echaban ganas, porque era la peluca, pero no se rasuraban las piernas, todos velludos, con un vestido horrendo, ¿no? Y era Maritza, ¿no? Llegó un hombre, ¿no? Bueno, es que te hacía reír a carcajadas, pero a ver, hoy en día, ¿qué cómicos ustedes resaltan de México? Mira, Clau, yo te diría, a ver, perdón, No, perdón, sí, adelante, Adrián. los de Backdoor me encantan a mí, ¿no? No sé cómo se llaman, ¿no? El de la harina y la hija de Susana Alexander, Tati, no sé cómo se llaman, pero me parecen muy buenos, de pronto medio manchados, ¿no? Bueno, en fin, pero muy ingeniosos, a mí me parecen muy valiosos. Pero Sí, francamente no encuentro muchos otros, ¿no? no, Pienso en estos cuates que hacen stand-up comedy, ajá, pero no, de pronto demasiado, no, no sé, no, sí, es otra cosa. Yo creo que hubo una época dorada de actores comediantes en México. ¿Y qué claro. es lo que dices? Que los polivoces y los de ensalada de locos y, en fin, pero hoy no veo que haya quien los sustituya, ¿no? No, yo diría, Clau, que más que de mencionar nombres, te diría el estado de la comedia, más bien. O sea, la comedia actual es una comedia que se cimenta mucho en el albur, en el doble sentido. Es una comedia muy bárbara en muchos sentidos, y al mismo tiempo es una comedia castrada por la corrección política, ¿no? O sea, ahora un chiste puede ofender a tantos miles de millones de personas que pierdes tu cuenta de X, tu cuenta de Facebook y todo el mundo te deja de hablar, ¿no? Entonces yo siento que estamos pasando por un momento de mucha crisis en el humor donde este bozal que se le pone al humor, el humor siempre ha sido un elemento de transgresión. El humor transgrede, el humor molesta, el humor te hace pensar tu realidad de otra forma. Y eso desde luego le molesta y pisa muchos callos a mucha gente. Entonces, por un lado le pones un bozal y por el otro lado hay este exceso, ¿no? De los comediantes de decir las mismas muletillas y las mismas palabras, creyendo que son creyendo que son disruptivos, ¿no? Cuando oyes a una comediante de stand-up, como dice Adrián, o una comediante mujer de stand-up que tiene que decir la palabra pedo 78 veces, dices, bueno, ya, ¿no? ¿No tienes otra palabra? ¿No puedes hacer otra cosa? ¿Sí? Entonces, estamos en esos extremos. En el caso del humor en México, estamos en un extremo de la vulgaridad y la falta completa de empatía en el humor, y del otro lado, una comedia castrada por todas las voces que ahora se ofenden de todo y que finalmente no te puedes reír de nada, ¿no? ¿Se Yo por acuerdan? eso no diría nombres. Pero, ¿sabes cuál era bueno? Pero obviamente el gobierno lo quitó. ¿Se acuerdan que imitaban a los políticos? La Era parodia. genial. La Ah, parodia, que salía Arad de la Torre en unos papeles Sí. geniales. Esta Angélica Vale, que siempre me ha parecido muy talentosa. Ese era Ajá. genial, pero lo quitaron porque hablaban de personajes. No, ¿O a cómo mí no me crees? gustaba, Clau, porque ¿cómo puedes hacer parodia de algo que de por sí ya era una parodia? Bueno, sí. ¿No? Entonces, pues no le encontraba yo mucho sentido. ¿No? Y bueno, y desde luego, pues en el caso del cine, y tú lo sabes, Clau, la comedia mexicana está completamente polarizada en un humor de clases sociales. Mis reyes contra godines, nosotros los nobles. Esas son las películas que triunfan, donde los jodidos se ven más jodidos
y los ricos se ven más estúpidos. Eso tú lo sabes perfecto, Clau, porque es el cine que mexicano que ve desgraciadamente la mayor parte del público. Y en la televisión, pues se llega a unos límites verdaderamente pasmosos. Simplemente el domingo en el inicio de un reality show monstruoso que se llama La Casa de los Famosos, alguien tuvo la grandiosa idea de tener a uno de los habitantes de la casa adentro de una bola disco, porque es una persona pequeña, es un hombre pequeño que es de los habitantes. ¿Cuántas horas estuvo adentro de la bola disco? Y lo sacan como si saliera de un huevo Kinder, sorpresa. Entonces, eso a mucha gente le dio mucha risa, a mí me pareció verdaderamente infame, Claro. pero también el personaje se presta para ello, ¿no? Entonces, estamos en esos extremos, Clau, en este momento en el humor, y pues ahora sí que eso no da risa. Lo que No. está pasando no da nada de risa. No, oye, y en este sentido, yo creo que la serie de Chespirito y el recuerdo de Chespirito, Ujú. y esa época aporta porque es una llamada de atención. Oigan, a ver, aprendan algo de esto. No, no, no que los copien, ¿no? Pero hay modos más inteligentes de hacer humor, y el humor es fundamental. Y desde luego me uno a, a la crítica a la censura, ¿no? Ujú. Que castrante, que es una cosa de horror. Bueno, no se puede decir nada sin que alguien se ofenda, y entonces eso deja un humor muy acotado. Cuando el humor un poco supone jugar con la realidad, Claro. con la ironía, con significados alternos de las cosas. Y eso es muy valioso, ¿no? Entonces, ojalá se pueda recuperar eso, porque ahora, no sé si lo mismo está pasando a nivel internacional, por Sí, ejemplo. ¿Dónde está Mr. Bean? ¿No? Mr. Bean era en los que 70s, 80s quizá, ¿no? noventas, noventas, noventas. Sí, sí. Son 90. Ujú. Los de Monty Python, que me encantan también, Ellos siguen eran activos. anteriores, ¿no? Descubrí a unos españoles, pero creo que son también de los 90s. Hace 30 años, unos que Splunge, ¿no? Se los encuentran en YouTube, pongan Splunge, en inglés es Splunge, ¿no? Ajá. Pero ellos dicen Splunge, muy divertidos, muy simpáticos. Pero hay una crisis también, yo creo que a nivel global, en ese sentido, yo no conozco eh, eh, este, pues equivalentes actuales, ¿no? Sí, no, no, no está, eso, ahí sí no da risa, Clau, lo que está pasando con la comedia actualmente. Ni Y modo. un último comentario que quieran hacer para cerrar el programa. Adelante, Adrián. Oye, pues yo recomiendo que vean a Chespirito y que ante la miseria de programas cómicos que hay en la televisión actual, Sí, pues afortunadamente tenemos YouTube, ¿no? Y se pueden ver cápsulas en redes sociales. Y es, creo que, una diversión más sana. El humor libera, alivia, ¿no? La risa cura, ¿no? Y también creo que se puede uno acercar a la literatura de humor. Hay cosas muy agradables y muy interesantes. Es un humor más fino y hay que leer libros completos, pero ayudan mucho. Woody Allen a mí me parece fascinante. claro. Eh, el cine da cosas. Entonces, bueno, ante la miseria de la televisión, hay alternativas. Y yo agradezco la invitación a este programa. Ha estado padrísimo, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo. Ojalá pegue bien. Gracias. Un Claro. gusto, Gracias, Antonio. Adrián. Bueno, yo agradezco la presencia y la compañía de Adrián, desde luego tu invitación y tu presencia, Clau, que me parecen increíbles. Y bueno, hay que recordar que de los cuatro libros que escribió Aristóteles para tratar de definir el arte de su tiempo, que eran la poética, la épica, la tragedia y la comedia, el propio Aristóteles peluceaba mucho la comedia, decía que era un género vulgar, que era un género para la gente que no entendía el mundo y se necesitaba la risa para entenderlo. Ese libro se perdió
Nunca nadie más supo qué pasó con él, se perdió en la Edad Media. Humberto Eco escribe una fantasía histórica maravillosa que se llama El nombre de la rosa, donde ese libro precisamente era el que estaba envenenado en sus páginas para en esa biblioteca de esa abadía italiana. Entonces, bueno, eso quiere decir que la comedia es algo transgresor, que la comedia sirve para entender el mundo con una carcajada para después poder realmente entenderlo. Y lo que hizo Roberto Gómez Bolaños es un legado social, es un legado cultural, es una aportación importantísima a la cultura mexicana en el mundo, pésele a quien le pese, finalmente esa es la realidad. Y bueno, pues creo que como bien dice el final de la bioserie, esta frase que dice, por ellos valió la risa, por ellos valió la pena, ¿no? Creo que finalmente ver sin querer queriendo te habla del hombre, del artista, ver capítulos del Chavo del Ocho o del Chapulín Colorado te habla de ese legado. Y bueno, me parece increíble que hayamos podido reunirnos para hablar de esto y que pues la comedia es cosa seria y lo estamos viendo en este panorama tan estéril que estamos pisando ahorita en esos términos, entre la vulgaridad y la corrección política que está acabando con todo. Entonces, Oye, y voy a decir eso, eso, bien, eso. eso. Ok. Muy Oye, bien. José Antonio, ¿no quieres dar tus datos para que tomen Claro, cursos contigo? claro que sí, pues en arroba cinéfilo freak, ahí pueden en redes sociales, ahí me encuentran y pues por favor únanse, tenemos ahorita unas opciones bien interesantes, son cursos en línea para que ustedes los vivan como ustedes gusten, así que pues ahí los esperamos, arroba cinéfilo freak y muchas gracias Clau por la invitación, te diría no hay de qué, son más de papa, pero muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, yo no sabía esto de Aristóteles. Qué bueno que nunca se encontró ese libro sobre la comedia, que es algo tan importante, el humor en la vida Sí, cotidiana, así es, reírnos, hacer bromas de uno mismo. Y lo que a mí me queda de haber visto la serie Sin Querer Queriendo fue una mayor admiración por Roberto Gómez Bolaños y yo también los invito a que la vean. Y bueno, pues ya cerramos este programa. claro que Muchas sí. gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Clau, Adrián, muchísimas Gracias. gracias. Cuídense mucho.